Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con unas cuantas verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220. Acompañan a Mariano Barrio en Unas cuantas verdades. Descubrí el corredor de los Andes y viví momentos inolvidables. Disfrutá paisajes únicos y actividades para toda la familia. Senderismo, rafting, pesca, cabalgatas, mountain bike, kayak y tirolesa. Explorá el laberinto más grande de Sudamérica y viajá en el viejo expreso patagónico La Trochita, con servicios y gastronomía de primer nivel. Tu próximo fin de semana está cerca. El corredor de los Andes te espera. Chubut Turismo, corazón de la Patagonia. En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. ¿Te agarró el granizo en medio de la ruta? Cuando algo se complica, te la hacemos fácil. En Expertas Seguros tenemos el seguro de auto que necesitas. Contrata tu seguro de auto con nosotros. Consulta con tu productor asesor de seguros o ingresa en www.experta.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos llama al 0800-666-8400 www.argentina.gov.ar/SSN. Número de inscripción 0880. En Vicente López tomamos la decisión de hacernos cargo de la seguridad para defender a nuestros vecinos. Por eso tenemos una nueva patrulla motorizada y sumamos agentes en los centros comerciales. Vicente López, nuestro lugar seguro. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. ¡Mirá, va un capibara! No, gurí, acá le decimos carpincho. Este invierno, baja a modo carpincho. Vení Entre Ríos. Gobierno de Entre Ríos. Ojos en Alerta es una herramienta de seguridad que conecta a los vecinos con el Centro de Operaciones Municipal para prevenir delitos en tiempo real. Ojos en Alerta viene a cambiar la seguridad en San Isidro. Vamos a vivir más tranquilos y lo vamos a lograr juntos. San Isidro Seguro. San Isidro Municipio. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Grupo Petersen. Desde 1920 construyendo el país. Tigre es modelo de gestión. 180 móviles y más de 2.000 cámaras que monitorean las 24 horas. 23 centros de salud, 3 hospitales de diagnóstico y 4 hospitales especializados. Materno-infantil, oftalmológico, odontológico y de hemodinamia. Y pronto, el Hospital Municipal de Alta Complejidad. Tigre, municipio. Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con unas cuantas verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220. Volvé que te quiero, extraño tu abrazo, tu gloria, tus sueños. Volvé Argentina, te quiero ver grande, juntos podemos salir adelante. Que vuelva el trabajo, vuelvan las ganas, la educación, las ideas claras. Que vuelva la ley, la justicia, el respeto, vuelvan los honestos, los buenos ejemplos. Volvé, quiero que vuelvas a ser el país que fuiste antes.
salud será lo primero, premiando el esfuerzo y uniendo a tu pueblo. Que vuelvan los sabios, aquellos que enseñan, mujeres y hombres sumando sus fuerzas. Pongamos de pie a la celeste y blanca, ponete la 10, sos nuestra esperanza. Volvé, quiero que vuelvas a ser el país que fuiste antes, porque siempre te banqué. ¿Cuántas veces te caíste? ¿Cuántos golpes recibiste? Pero dale, vamos juntos otra vez. Argentina, 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 vos podés, quiero que te levantes. Argentina, 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 vos podés, quiero verte grande otra vez. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Unas Cuantas Verdades. Aquí estamos en Ecomedios AM 1220 con toda la información. Días muy agitados, la temperatura está muy agradable, 13 grados 7. Está fresco, obviamente hay que seguir saliendo con algún tipo de abrigo, pero está lindo, despejada la mañana en la ciudad de Buenos Aires. No está despejado el panorama político, que te diría que está hoy más oscuro que nunca. Hay, declaraciones de todo tipo, hechos de todo tipo. Uno no sabe por dónde empezar cuando hay tanta crisis, ¿no? Pero vamos a ir desmenuzando los títulos y después los desarrollamos como siempre. Son las 8:10 de la mañana, ya arrancando la mañana con mucha información y con un día muy agitado. Uno cada vez se pregunta hasta dónde llega esto, ¿no? Hasta dónde llega la crisis que puede llegar a tener el presidente Javier Milei. La crisis es muy profunda, muy profunda. Ayer vimos esta crisis en la calle, en Loma de Zamora. A Milei no se le ocurrió mejor idea que ir a hacer campaña a uno de los distritos más pobres del conurbano, en donde la crisis pega duro, donde la crisis realmente está azotando, sin custodia, sin operativo de seguridad. Cuando sale el presidente a cualquier lado, al exterior o al interior del país, hay protocolos de seguridad. Esos protocolos están regidos por la Casa Militar, que en este caso la conduce Sebastián Ignacio Ibáñez, y también el jefe de la custodia. El jefe de la custodia presidencial es el comisario mayor Ariel Bongiovanni, de la Policía Federal. Entonces, entre Sebastián Ibáñez y Ariel Bongiovanni tienen que diseñar un operativo de seguridad. No me cabe duda que ellos lo diseñaron, que ellos, o por lo menos intentaron hacerlo. Pero en la recorrida que ayer Milei tuvo en una camioneta particular, que después se descubrió que tiene 41 millones de pesos de multas, sobre la caja de la camioneta estaban Javier Milei, Maximiliano Bondarenko, el candidato a diputado de la tercera sección electoral, Karina Milei, la hermana de Milei, y Sebastián Pareja, que es el número 5 en la lista de candidatos de diputados nacionales, pero además es el armador, en la provincia de Buenos Aires y prácticamente en todo el país, de La Libertad Avanza. Entre otros allegados a Milei, pero los importantes eran... y también estaba el primer candidato a diputado nacional, José Luis Espert. Entonces estaban Milei, Karina, Espert, Sebastián Pareja y Maximiliano Bondarenko, primer candidato. En primer lugar, hay que decir que la caravana prácticamente no tenía militancia. Era una camioneta y 20 personas alrededor. No juntaran a nadie. Cuando vos haces una caravana tenés que asegurarte que por lo menos haya 500 personas alrededor del vehículo y 500 personas que sean propias.
no que sean al azar. No podés salir al azar y poner al presidente expuesto al azar de lo que pueda llegar a pasar, ¿no? El presidente quedó totalmente desguarnecido, quedó a la intemperie. El presidente es el presidente de la nación, te puede gustar, te puede no gustar, hay gente que lo odia, hay gente que lo quiere, pero el protocolo de seguridad del Estado Nacional se tiene que cumplir. ¿Cuál es el protocolo? A cualquier lugar donde va el presidente, primero tiene que ir lo que se llama una avanzada de la custodia de la casa militar. La avanzada es 1, 2, 3, 4 agentes de la Policía Federal, algunos de inteligencia, que tienen que ir a observar el lugar donde va a estar el presidente, observar cuáles son los mejores lugares para que el presidente recorra, diseñar cualquier operativo de evacuación para el caso de que haya un incidente. Pero esto no te lo digo porque es mi ley. Esto tiene que ocurrir, aunque sea Donald Trump, cualquier presidente del mundo tiene este tipo de operativo de seguridad. Es decir, cualquier presidente argentino y del mundo siempre han tenido operativos de seguridad perfectamente orquestados. Cuando a mí me ha tocado ir a muchos actos del presidente, y siempre cuando uno llega a un acto del presidente encuentra que hay seguridad por todos lados, que hay un perímetro armado previamente, que ese perímetro lo arma la casa militar, que es, por lo general, está conducida por un militar de confianza del presidente, y el jefe de la custodia de la Policía Federal, o sea, el jefe de custodia presidencial, que es de la Policía Federal. En este caso es Ariel Bongiovanni, un hombre que fue recomendado por servicios extranjeros incluso. No es un improvisado. Como segundo está el comisario Armentano, que es el hijo, ¿se acuerdan del Armentano de Menem? Que también era jefe de custodia, y también sabe del tema. Son personas especializadas. Pero ¿qué pasa? Acá lo que falla es el discernimiento del presidente. El presidente quiso tener una recorrida, quiso tener contacto con la gente. El presidente sabía a lo que se exponía y de repente aparecieron muchos, algunos organizados. Obviamente queda un detenido, por ejemplo, que es del movimiento Teresa Rodríguez. O sea, son gente que está acostumbrada a los disturbios, que va a hacer quilombo a los lugares. Es decir, están preparados para eso. Pero cuando hay una situación social que es extremadamente grave, vos tenés que prever las cosas, porque por ahí hay alguien que lo organiza, pero además de la gente que organiza, hay muchos que se pueden plegar por bronca, porque son espontáneos, que están en el lugar y que si ven 20 tipos que están tirando piedras, se suman. Entonces, no podés dejar librado al azar absolutamente nada en el movimiento del presidente. ¿Lo hizo a propósito el presidente? A lo mejor para generar un hecho, para equiparar en la agenda electoral o en la agenda política la crisis por la que está viviendo su gobierno, la crisis por la que está transitando el caso de las coimas en el Andis, en la dirección de discapacidad. A lo mejor para decir que, bueno, miren, yo, a pesar de todo, yo voy y me la banco. Viejo, ¿qué pasa? Voy y me la banco. Tanto es así que Milei enfrentó a los manifestantes. En lugar de tener la postura de un presidente aplomado, digamos, mostrando autoridad, y no contestar a las agresiones, incluso tratar de, a lo mejor, ser conciliador con los que lo insultan. En realidad no tiene que ni siquiera haber gente en un operativo presidencial, no tiene que haber gente a 200, 300 metros alrededor que puede insultarlo. Porque de ahí puede salir cualquiera, puede salir un loco con una pistola, lo mismo que con Cristina Kirchner en aquellos días de septiembre del 2022, en donde tampoco se cuidaba de la seguridad. Le gustaba estar ahí con la gente, que la gente estuviera en su casa, y también eso es un peligro. Ahí tenemos el caso de Sabac Montiel, por ejemplo, ¿no? Entonces, que intentó asesinarla, está preso. Bueno, hay algunos que dicen que
puede haber sido un operativo montado para victimizar a Cristina, otros que, digamos, de hecho, Sabac Montiel y Brenda Uliarte están presos, la causa sigue. Entonces, sea cual sea el motivo por el cual el presidente quiso estar ahí, está totalmente equivocado, está totalmente errado, está fuera de foco, está fuera de su lugar presidencial, porque él insultaba a los militantes. Es decir, él al paso de su camioneta totalmente, digamos, descubierta, sin ningún blindaje ni nada, él insultaba y enfrentaba a los militantes. Le decían corruptos y él decía, los corruptos los tenés vos, los corruptos son los tuyos. Con lo cual agitaba la bronca. O sea, alimentaba la violencia. Fuera de lo que debe hacer un presidente, que debe ser aplomado, debe tender a la, digamos, a la cordura, a la sensatez. Todo un mamarracho. Es decir, el presidente es un mamarracho, es un payaso. Es un payaso hecho y derecho. Y la situación en el Andis está de mal en peor. Ayer se descubrió que los teléfonos de Diego Españolo, que era el ex titular de la Agencia de Discapacidad, se había borrado, él había borrado los chats con Karina Milei y con Javier Milei. Era obvio. Cuando él entregara el celular, evidentemente, es abogado, evidentemente se lo iban a mirar el celular, porque las cosas que dijo fueron barbaridades. Recordemos, Diego Españolo es el titular de la Agencia Nacional de Seguridad que dijo en conversaciones privadas, y los audios se filtraron después, que Karina Milei y Lule Menem tienen organizado todo un sistema de coimas que son del 5 al 8% para comprarle medicamentos a la droguería suizo-argentina. O mejor dicho, la droguería suizo-argentina sería la intermediaria entre la Agencia de Discapacidad y los laboratorios para conseguir vendedores que le vendan al Estado y el Estado compra, y la suizo-argentina arregla las coimas del 8 al 5% y le vende a los medicamentos al Andis. Ahora ya no, porque bueno, pero esto ocurría, esto es lo que contaba Español en los audios que se filtraron. Y ayer se siguieron filtrando audios que los vamos a escuchar, en donde Español lo decía cómo Lule Menem organizaba todo. Y culpa a Lule Menem y a Karina Milei de ser los organizadores, los cerebros de un dispositivo de corrupción. Bueno, ayer esto trajo estas consecuencias, es decir, se supo que los chats de Diego Españolo con Karina Milei y con Javier Milei estaban borrados. Ahora expertos en ciberseguridad van a tratar de determinar qué había en esos chats, porque se puede hacer. El organismo técnico del Ministerio Público Fiscal está investigando los teléfonos. Hay que ver qué sale de los teléfonos del principal sospechoso, que es Diego Españolo, porque él lo confesó. Aunque también confesó cosas irreparables de Lule Menem y de Karina Milei. Ahora hay que ver si todo eso se comprueba. Bueno, en eso está la justicia. Ayer había versiones de que había habido más allanamientos ante la situación de que se conoció de que no había chats, por lo menos que estaban borrados, que no estaban los chats. Se implementó una medida para poder investigarlos con mayor capacidad técnica. Todos estos chats se puede hacer. Y al mismo tiempo apareció la información en varios diarios de que la auditoría actual del Andis, de la Agencia de Seguridad, empezó a auditar los precios de los medicamentos y dio como resultado que los medicamentos que compró la Agencia Nacional de Seguridad con Diego Españolo al frente, claro que Españolo se desvincula, dice los operadores de esto eran Lule y Karina, pero él estaba al frente de la dirección, y él acusa a Daniel Garbellini, que era un hombre que supuestamente le puso Karina Milei y Lule Menem ahí para recaudar, de organizar la operatoria, pero acá están implicados todos. En el caso de que se conozcan los sobreprecios y que se comprueben los sobreprecios, esto va a ser
va a tener que enviarse a la justicia, porque lo que dan estos sobreprecios, esta auditoría del Landis, esta auditoría que dispone ahora el gobierno de Milei, da que los medicamentos que compraba el Landis eran un 27% más caros que los medicamentos que compraba el Ministerio de Salud, que son los mismos. Es decir, ante un medicamento A, el Ministerio de Salud lo compraba a 100 pesos, el Landis lo compraba a 127, ¿no? 27% más caros. Cuando hay un sobreprecio o un precio más alto, ya es un indicio muy grave de que hay corrupción, de que hay coima, porque el sobreprecio implica más dinero que gasta el Estado, pero a cambio viene un retorno de la empresa. Bueno, recordemos que Españolo dijo que las coimas eran del 5 al 8% para Mlule Menem y Karina Milei, y que Karina se quedaba al menos con un 3% de ese 8% que tenía que pasar por una cadena. Siempre en estas organizaciones hay una cadena en donde hay una partecita que va quedando y va quedando en distintos eslabones de la cadena, o sea, personas que participan del negocio, y que a Karina le llegaría el 3-4%. Él lo dijo en esos audios. Bueno, ayer Guillermo Francos, que había dicho que no pone las manos en el fuego por nadie, se abalanzó sobre la bomba y puso todo el cuerpo para tapar la hoguera, tapar el incendio, y en un informe en la Cámara de Diputados dijo que se va a investigar hasta las últimas consecuencias, que se van a hacer las auditorías, que de hecho ya están haciéndose, y que por eso echaron a Diego Españolo y que van a investigar qué participación tuvo Diego Españolo. Y también Milei, en la caravana, un minuto antes de interrumpir la caravana, Milei le dijo a un periodista de C5N que es todo mentira y que el gobierno va a probar ante la justicia que Españolo dijo todas mentiras, que todo es mentira y que nada es cierto. Bueno, esta situación es muy grave. Hay una crisis tremenda dentro del gobierno. Tremenda, pero quizás te diría más. Esta caravana organizada ayer, con Karina Milei exultante, con Milei enardecido, digamos, combativo, seguramente era una maniobra para poder disimular que hay una preocupación muy fuerte en el gobierno. Tanto es así que, bueno, paralelamente, al mismo tiempo que Milei estaba escapándose de la gente que lo agredía, y José Luis Esper se tuvo que escapar en moto porque se cayó de la camioneta, lo agarró una moto y se fue. Al mismo tiempo que ocurría esto, Guillermo Francos daba su informe en la Cámara de Diputados. Parecía una novela, una película felinesca, ¿no? Es decir, una cosa, digamos, surrealista. Guillermo Francos dando un informe defendiendo lo indefendible y Milei haciendo una caravana en donde lo sacaban de Florencio, de Loma de Zamora, totalmente custodiado. Bueno, hay gente que está pensando, cercana al gobierno, de que hay que hacer un cambio drástico. Hay que reorganizar el gobierno de una manera, digamos, radical. Hay que hacer un cambio radical en el gobierno. Y los principales, gestores de esta idea, los principales ideólogos de esta idea, son los empresarios del Círculo Rojo que rodean a Javier Milei. El principal de todos es Eduardo Urnequian, que está diciendo que Guillermo Francos tiene que tomar el poder del gobierno. Una manera casi, te diría, de desplazarlo a Milei de la toma de decisiones importantes, o por lo menos de la política, de la organización de la política, ¿no? Lo que están pensando es en que Guillermo Francos se va a transformar en el hombre fuerte de la Casa Rosada y alrededor de él se va a reorganizar el gobierno y más temprano o más tarde van a irse Mlule Menem, que está totalmente quemado, ya no le alcanzan ni una pomada para cicatrizar las quemaduras, está muy quemado, muy desgastado, está prácticamente, te diría hoy, ya es un cadáver político, y también Santiago Caputo,
que también está desgastado, con todas las peleas que tuvieron con los Menem, con Lule Menem, con Martín Menem, los carpetazos que iban y volaban. Ayer me contaba un funcionario del gobierno que recibían llamados de editores de diarios vinculados al kirchnerismo y que esos diarios les decían, che, pero nos llegan carpetas del gobierno, de unos contra otros, sorprendidos hasta ellos mismos, ¿no? De que haya tanta agresividad dentro de la Casa Rosada. Bueno, recordemos que, Santiago Caputo recibió denuncias de el mal manejo de fondos de la CID, de fondos reservados, de las valijas que pasaron sin revisar por la aduana, porque eso concierne a Laura Belén Arrieta, que es amiga de Santiago Caputo y es la empleada de Escaturice, de Leonardo Escaturice. Bueno, todo esto afectó a Caputo y además Caputo, con la fuerza del cielo, no pudo poner a ningún candidato en las listas por la pelea con Lule Menem. Y después, desde el lado de Lule Menem, dice que Caputo fue el que disparó las denuncias contra los Menem, con los contratos con el Banco Nación, con los contratos con Osprera, ahora con las denuncias de Coimas. Y también hay quienes dentro del gobierno acusan a Marcela Pagano y a la pareja de Marcelo Pagano de haber también filtrado los audios. Y ayer Marcela Pagano, en el diputada de la Nación, ex periodista, y en la banca, protagonizó un enfrentamiento con Lilia Lemoine y también con Guillermo Franco, pidiéndole informes sobre José Luis Vila, que es el secretario de Asuntos Estratégicos del gobierno, hombre mano derecha de Guillermo Franco, ex agente de inteligencia en la CIDE de los Kirchner, hombre que también perteneció al radicalismo. Y le dijo, dígame si José Luis Vila fue el que filtró los audios porque estamos ante un hecho de un golpe institucional. Mientras se peleaba y se filmaban unas a otras con Lilia Lemoine, con lo cual hay un bolonqui, hay una crisis en el gobierno de todos contra todos. Todos se llevan mal con todos. Entonces es muy probable que haya mucha presión empresarial para que se depure el gobierno de funcionarios que hoy ya están totalmente desgastados. Si se va Lule Menem, Karina Milei pierde su principal operador, porque Karina Milei no sabe de política. El que opera ahí es Lule Menem y Sebastián Pareja. Si se van ellos y si se va Santiago Caputo, hay que organizar todo el gobierno de nuevo. Obviamente que por ahí funciona mejor con Guillermo Franco, con otro tipo de funcionarios, con gente que sepan manejar el Estado. Todos estos son unos chapuceros, unos improvisados. Bueno, llegaron al gobierno con improvisación, con pactos con el peronismo, con hechos de corrupción. Entonces, el nuevo hombre fuerte podría llegar a ser Guillermo Franco, o reorganice el gobierno alrededor de su figura, y con hombres o mujeres que puedan incorporarse al gobierno que no pertenezcan ni siquiera a la política, a lo mejor que vengan de otros sectores. En esto están pensando hoy personas muy importantes que están muy cerca del gobierno y que además tienen el poder real, ¿no? Por eso es que Milei estuvo el lunes en Corporación América, la empresa de gobierno de energía, en donde él trabajó 15 años, y elogió a Corporación América y elogió a Guillermo Franco como el mejor jefe de gabinete de la historia. Guillermo Franco es el nuevo hombre fuerte del gobierno de Javier Milei. 8:32, 13 grados 8 la temperatura, el cielo está despejado. Mañana linda, pero muy linda, en Buenos Aires, para seguir escuchando Ecomedios, AM 1220. Seguimos. Te espera, OnFit es de primera. En OnFit vamos a cuidarte. En OnFit venimos a encontrarte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live.
Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con unas cuantas verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220. Ocho 34 minutos, 13 grados 8 la temperatura. Bueno, seguimos en este país convulsionado. Ahora vamos a tomar contacto con un hombre que sabe mucho de, digamos, del sector de discapacidad y es de la oposición, ¿no? Se trata del diputado Daniel Arroyo de Unión por la Patria. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te va? Buenos días y un gran gusto. Igualmente, te veía ayer por C5N, bueno, estuvimos en el estudio juntos y me interesó mucho, bueno, consultarte y tenerte hoy acá en unas cuantas verdades para, bueno, para comentar un poco, ¿no? ¿Qué es lo que estás viendo de lo que pasó y lo que no pasó en la Agencia Nacional de Seguridad? Vos explicabas muy bien cómo fue la operatoria para reducir las pensiones en discapacidad, porque hay una cosa que es cierta, esto parte del hecho de que se aumentaron mucho las pensiones de discapacidad en los últimos años, y entonces uno sospecha que hay muchas mal otorgadas, pero creo que, digamos, arrancaron con las peores de las soluciones, ¿no? Sí, claramente, la Argentina tiene 1.200.000 personas que tienen pensión por discapacidad. Hay que hacer una auditoría, claramente. Hay dos problemas en esas pensiones. Una, los médicos que dieron muchas altas. Hay médicos que dieron altas por arriba del promedio. Si el promedio de los médicos daban 200 altas y había un médico que daba 5.000 altas, está claro que hay un problema y hay que ir a verlo. Y segundo, las localidades. El promedio es entre el 7 y el 11% de pensión por discapacidad en las localidades. Si una localidad tiene el 60%, está claro que ahí hay un problema. Claro. En vez de hacer eso, que es ir a ver dónde está el problema, le pidieron un recorte del 30% imposible de cumplir, entonces decidieron volver loco a todo el mundo y mandaron carta, documento, telegrama, lo hacen trasladarse lejos adrede a las personas. Una persona tiene que ir 200 kilómetros, hacer 10 horas de cola. Al que tiene ceguera de nacimiento le piden que vuelva a hacer todos sus estudios. El 40% de los telegramas no llegaron al domicilio, entonces dieron de baja 110.000 pensiones, de las cuales 90.000 es por un tema de domicilio. A la persona nunca le llegó el telegrama o la carta documento. Han decidido, había que hacer una auditoría, decidieron a propósito hacerla mal, y para serte sincero, yo no lo creía de entrada. A mí, la gente que trabajaba en eso, me decía, mirá, Daniel, lo están haciendo a propósito. Yo decía, no, es desorden, hasta que me di cuenta que es adrede, que lo hicieron a propósito, y eso se deduce de los audios. Se deduce de los audios. ¿Qué dicen los audios respecto de esto? Lo que dicen es que Sturzenegger le está pidiendo recortar, y él dice, bueno, aguantá, por lo menos la mando lejos a las personas para que puedan hacer algo. O sea, le pidieron un recorte del 30% y desacomodaron no solo las pensiones, sino las prestaciones. O sea, hoy la persona no accede a un medicamento, no accede a un traslado. La terapista ocupacional o la acompañante terapéutica cobra 3.000 pesos la hora 180 días. Una acompañante que hoy empieza a trabajar va a cobrar el año que viene 3.000 pesos la hora. La persona que trabaja en un taller protegido cobra 28.000 pesos por mes, va todos los días a trabajar 4 horas, cobra 28.000 pesos por mes. Todo ese sistema lo desarmaron, en esencia porque querían hacer un recorte imposible de cumplir con las auditorías. En vez de hacer bien las cosas, decidieron desacomodar todo. El nivel de perversidad y cómo han lastimado a las personas es tremendo, realmente tremendo. Ahora, ¿hacían viajar a la gente 200, 500 kilómetros para probar su discapacidad? Sí. Es una verdadera provocación eso, ¿no?
Eso es que por eso yo de entrada pensaba, esta gente está desordenada, está cruzando mal la base de datos. Me decían, no, lo hacen a propósito. Las personas que estaban atendiendo gente, al final llegué a la conclusión que tenían razón y que lo estaban haciendo a propósito, pero además, 40% de la gente no accedió, nunca se enteró que le suspendieron, cobró. ¿Perdón? Licencia. Se cortó, se enteró que le suspendieron, ¿cuándo? Cuando no cobró el mes. Claro. O sea, le suspendieron, la plata quedó en el banco, iba al banco a decir, miren, no pude cobrar, entonces lo suyo está suspendido. No está la plata. Claro. Ahora, es una perversidad nunca vista. Es un maltrato adrede, porque esto arrancó con el vocero presidencial mostrando una radiografía de un perrito y una colita, contándonos que la persona había accedido a una pensión por discapacidad, y eso no es cierto. Una persona nunca accedió a una pensión. O sea, fue a lastimar directamente con algo que no es cierto en una conferencia de prensa oficial. Sí, en claro. enero de... ¿Qué? ¿Vos decís que el vocero presidencial difundió una fake news, digamos, una noticia falsa? Sí, pero lo dicen los audios de español ahora. Sí. Hay un audio español que dice, no, yo le dije que no, digo, pero era así. El tema es que yo vivía diciéndolo humildemente y nadie daba bola, porque efectivamente el gobierno seguía insistiendo con eso. Después de eso hizo una resolución en enero de este año denominando a una persona con discapacidad como idiota, imbécil, débil mental. Sí, lo que han hecho es decidir maltratar para recortar y generar un estado de desesperación. Yo soy autor de la ley de emergencia en discapacidad. La ley resuelve estos problemas. La vetó absurdamente el presidente. Nosotros ya rechazamos el veto en diputados con mucho más que 2/3. Espero que la semana que viene lo rechace el Senado y se ponga en marcha. La ley reordena el nomenclador, hace que el transportista cobre el litro de nafta lo que corresponda y lleve los 5 días a la semana a la persona que tiene que transportar, que el acompañante pueda cobrar, que estén los medicamentos, que se reorganice el sistema. Manda a hacer una auditoría, pero bien, dice, haga la auditoría como hay que hacerla, vaya donde está el problema, no vuelva en estado de desesperación a todas las personas y obliga al respeto, dice, usted no puede maltratar. Eso es una parte, la ley, rápidamente el Senado tiene que rechazar el veto y ponerlo en marcha. La otra es que la justicia tiene que avanzar con investigar lo de los audios y el Congreso lo mismo. Claro, exacto. Lo de los audios, bueno, ya implica coimas, ¿no? Es demasiado grave. Ahora, ¿cómo se puede hacer un mecanismo idóneo? Yo me imagino cuál, ¿no? Pero me gustaría que vos me lo especifiques. Un mecanismo apto para reducir pensiones mal otorgadas y efectivamente no gastar de más, ¿no? Además de no gastar de más en medicamentos que hoy sabemos que fueron 27% más caros, mientras regía la motosierra, ¿no? En el Andis parecía que era una motosierra al revés, digamos. La motosierra era sobre las personas con discapacidad. No, la forma para mí es clara, es como hace cualquier auditoría en el sector privado, trabaja por promedio. Uno tiene que hacer un promedio y decir, mire, el promedio de los médicos dio tanta alta. Los médicos que están por arriba de este promedio, evaluemos esa situación. Y lo mismo en las localidades. El promedio de las localidades está entre el 7 y el 11% de personas que tiene pensión por discapacidad. Si hay una localidad que tiene el 60%, está claro que hay algo ahí raro. Vamos ahí. Así se trabaja una auditoría, en cualquier ámbito. Y una auditoría del sector privado hace eso. Cuando alguien va a auditar una empresa, no va a romper la empresa, va a ver dónde están los problemas para resolverlo. Acá lo mismo. Yo creo que eso hay que hacer claramente, que lo que hay que hacer es a las personas que tienen suspendida la pensión porque nunca se enteraron que les llegó la carta documento, tienen que volver a levantarle la pensión. Pues son gente que, ayer escuchaba una persona que estaba haciendo la cola que dice, mire, mi hermano está postrado, está las 24 horas del día en la casa, nos dicen que 2 veces fueron el correo y no encontraron personas, no puede ser porque 24 horas por día hay gente en la casa. Sí, a esas personas, que el problema es que no dieron con el domicilio, tienen que volver a levantarle la pensión y hacer una auditoría como corresponde, como se hace en cualquier lugar. Claro, exacto. Y la auditoría puede dar como resultado que hay determinadas personas que no necesitan la pensión por discapacidad y darlas de baja tranquilamente. Esto se usó. Absolutamente. Lo que pasa es que no hay forma de llegar al 30% que le pide el gobierno, porque cuando yo digo que hay un 60% en una localidad, son zonas rurales. Entonces vos lo que decís es, 60% son 30 familias. Si vos lo pensás en términos de recorte presupuestario, no, hay que sacarse de la cabeza la idea de recorte presupuestario y hay que hacer las cosas seriamente. Los que no les corresponde, no les corresponde. De lo que dé.
Claro. Ahora, ¿se utilizaron las pensiones de discapacidad en los gobiernos anteriores para hacer clientelismo político? Es decir, por ejemplo, a mí esto me lo contaban gobernadores o vicegobernadores de provincias que mucha gente de muchos municipios para tener el favor político le daban una pensión por discapacidad, ¿no? ¿Esto se usó de manera clientelista este beneficio? Mal otorgado. Es probable que haya sido así, pero lo que yo digo es fácil de resolver, porque en esos casos siempre es el mismo médico el que da las altas, con lo cual es fácil de identificar. Si es así, pues sí, bueno, entonces si hay un médico que dio muchas altas, el promedio de los médicos dan 200 altas. Si el médico X dio 5.000, es evidente que algo hay ahí. Bueno, eso es lo que hay que hacer. ¿Y por eso yo creo... el médico que es un médico particular o es un médico que pertenece o está empleado en la dirección de discapacidad? No, depende de las situaciones, ha habido distintos momentos, porque estamos hablando de hace muchos años que se fueron dando estas pensiones, hay distintas realidades. Claro. Pero, en mi opinión, digo, ¿cómo trabaja una auditoría en el sector privado? Las auditorías trabajan por promedio en cualquier lugar. Ven lo que llama la atención, dicen acá hay un problema y van a resolverlo. Si vos tenés una pared con humedad, con problemas, va a resolver la pared, no va a romper el edificio. Bueno, acá es lo mismo. O sea, me parece a mí que estos casos, como lo que vos planteás, son fáciles de resolver, porque es sacar por promedio los médicos. De hecho, la ley que yo hice y que solo falta que el Senado termine de rechazar el veto, dice eso: usted vaya donde está el problema, trabaje por promedio y resuelva. Y al que no le corresponde, no le corresponde. Pero recorte lo que hay que recortar seriamente, no haga cualquier cosa para cumplir con un número imposible. Claro, exacto. Bueno, clarísimo, Daniel, un gran abrazo y gracias por atendernos, Gracias, y Mariano, créeme que esto cruza con la angustia de mucha gente que no puede más, entonces hay que hacerlo rápidamente. Más allá de la investigación de la justicia, lo operativo hay que resolverlo rápidamente. Rápidamente, cuanto antes. Una última, ¿en la Cámara de Diputados van a investigar o van a hacer una comisión investigadora sobre el caso de las posibles coimas en la Dirección de Capacidad o en la Agencia de Discapacidad? Sí, se pidió una comisión investigadora que de hecho han pedido diputados de los más diversos espacios políticos. Ajá. Pero lo que yo digo es, mientras avanza eso, pongamos en marcha la ley y vayamos resolviendo. Más allá de la investigación de los audios, resolvámosle la vida cotidiana a las personas con discapacidad y a la familia. Las dos cosas en paralelo, en mi opinión. Eso sí, claro, desde ya. Eso hay que hacerlo urgente, digamos. Primero la gestión y la gente. Claro. Y en paralelo investigar. Se citó ayer en la Cámara de Diputados finalmente a algunos funcionarios por este tema, porque me decían que se iba a citar, pero finalmente hubo tanto lío ayer que no me quedó claro. No, el martes nosotros invitamos al ministro de Salud, que no vino y que es de donde depende la agencia, y al nuevo interventor de la agencia. La semana que viene va a haber, ¿no? Claro, a los dos, no vino ninguno. Estuvieron invitados. Para la próxima semana se van a tratar los expedientes y ahí van a estar obligados. Hay un momento que se los convoca, no ya a invitarlos a que vengan, sino que directamente se los convocan porque hay una investigación en marcha. Esto la semana que viene se va a determinar en el Congreso. ¿Y esa invitación sería en calidad de interpelación? Bueno, es lo que eso se va a decidir la semana próxima, pero hay muchos proyectos que piden interpelar. Eso concretamente se va a definir en las comisiones la próxima semana. Así es. Bueno, Daniel Arroyo, gracias. Gracias y buenos días. Buenos días. Es diputado nacional de Unión por la Patria. Daniel Arroyo, bueno, fue ministro de Desarrollo Social durante el gobierno de Alberto Fernández, durante el gobierno de Cristina Kirchner. Bueno, te podrá gustar o no, ¿no? De acuerdo a la posición política, pero que él estuvo en la gestión y conoce cómo son los mecanismos, los conoce. Por eso valía la pena hablar con él. Después vamos a seguir con muchísima más información, la seguridad del presidente, lo que pasó ayer en Loma de Zamora, los entredichos y las peleas entre Lilia Lemoine y Marcela Pagano, las declaraciones de Guillermo Franco sobre Landis. Bueno, hay de todo esta mañana en Ecomedios. Seguimos. Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con unas cuantas verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220.
I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or are we dancer? Send my condolences to good. Give my regards to soul and romance. They always did the best they could. And so long to devotion. You taught me everything I know. Wave goodbye, wish me well. You gotta let me go. Are we human? Faltan 10 minutos para las 9 de la mañana, seguimos en unas cuantas verdades aquí en Ecomedios AM1220, nos podés escuchar a través de nuestro Instagram, @Ecomedios, nuestro streaming, ecomedios.com, en YouTube, poniendo la palabra Ecomedios y también buscándonos en vivo por Google, Ecomedios en vivo, estamos ahí, con toda la información nos podés ver y escuchar, así que realmente una mañana de muchísima información. Ayer, fíjate lo que pasaba cuando Milei fue a hacer campaña, porque recordemos que hay elecciones el 7 de septiembre, ¿no? A todo esto hay elecciones de senadores provinciales, diputados provinciales y concejales, y Milei está haciendo campaña y se fue al conurbano, en donde ya había habido incidentes. En Junín, el lunes, lo atacaron y él, junto con pareja y con expert, había increpado a quienes lo habían atacado, ¿no? También había habido incidentes y habían agredido a un militante de La Libertad Avanza. Todo esto está pasando por la bronca que junta el estilo Milei, ¿no? El estilo de... Es injustificable cualquier agresión. La gente... es condenable que la gente vaya a tirar piedras, que la gente vaya a agredir, pero también hay que mirar un poco cuáles son las causas, ¿no? Porque en un gobierno desquiciado, donde todo el tiempo se insulta, donde todo el tiempo se ataca a la oposición, todo el tiempo se acusa a los que piensan diferentes de ser cucas, ensobrados, ratas, inmundas, parásitos, mandriles, de todo, finalmente, y además le está sacando las pensiones a discapacitados, les estás sacando las prestaciones médicas, se le sacan las prestaciones médicas a los militares. Hay un gran quilombo. Me decían ayer en el IOSFA, que es la obra social militar, están viendo cómo arreglan eso, porque admiten que hay un quebranto y hay una falta de prestaciones y le van a pedir plata al Tesoro Nacional. Al Tesoro Nacional es Caputo, y Caputo no se la quiere dar. Deben 200.000 millones de dólares en la obra social de los militares. Es la obra social que se encarga de cuidar y de curar a la familia de los médicos y los policías, y a los médicos y a los policías. Y vos tenés un problema oncológico, un problema de cualquier tipo de salud y no te dan los remedios. Entonces, todo está desmadrado, todo. Absolutamente todo, ni hablar del tema de los jubilados, el tema del Garraham, la quita de fondos para las universidades, para la pediatría. Entonces, como todo esto está hecho un caldo de cultivo, lo que menos podés hacer es ir a provocar. Y Milei pareció ir a provocar también ayer al conurbano, desguarnecido de la seguridad presidencial. No estaba la seguridad presidencial, salvo 2 o 3 policías alrededor de él, y nada más. Y además no había gente, no había militancia de él, con lo cual todo se convirtió en un caos. Miremos lo que pasó.
pasó? ¿Con las coimas de su hermana? ¿No? Aclárenlo. Ahí está Espert escapándose en una moto particular, sin casco. Son muy buenas las imágenes que estamos teniendo. Tomamos la imagen, obviamente, de canales de noticias, en este caso TN. En una moto. Está huyendo en una moto. Hay muchas imágenes. Sí, evidentemente esto denota el nivel. Todo era un caos. Fíjense, Espert huyendo a gran velocidad en moto. Esto era previsible. La gente está enojada. Fueron a Loma de Zamora sin ningún tipo de protección, sin seguridad. No estaba la seguridad, no estaba organizada la seguridad de la Casa Militar y de la custodia presidencial que dirige Ariel Bongiovanni, un policía federal, comisario mayor. La Casa Militar es la que se encarga de organizar los operativos y todos los traslados del presidente. La Casa Militar tiene que encargarse de todo lo que, concierne a la seguridad del presidente y de la familia presidencial, ¿no? Todo, absolutamente todo. Si tiene hijos, de los hijos, si tiene esposa, de la esposa, si tiene ex esposa, también de la ex esposa. Es decir, todo lo que concierne a la seguridad de la familia presidencial está a cargo de la Casa Militar. En este caso, Sebastián Ibáñez, el jefe de la Casa Militar. Ahora, yo no creo que la culpa sea de ellos. La culpa es del chancho. La culpa es de él que dispone a hacer esa recorrida. ¿Quién organizó esa recorrida? ¿Quién organizó esa modalidad? Estar arriba de una camioneta totalmente desprotegido, ¿no? Si tenemos imagen después de cómo fue el movimiento de Javier Milei, porque si tenemos hay más imágenes, ¿no? Hay videos que nos muestran cómo fue el movimiento. Ahí está, fíjense, la caravana. No tenía gente alrededor. No había gente, no había militancia. Con esa pobreza de gente, primero estás demostrando que políticamente no tenés apoyo, ¿no? Y eso ya es grave, porque sos presidente de la nación y solamente convocás a... ¿Cuántas personas hay ahí? Ahí podrá haber 30, 40, 50, 80 personas, no sé, hay muy poco. Es un puñado de gente que está alrededor de la camioneta. Y con ese nivel de apoyo o de escaso apoyo, evidentemente se te puede colar cualquiera y cualquiera puede llegarte a las inmediaciones, tirarte un piedrazo, como muchas piedras volaron, ¿no? Ahí tenemos el vehículo en el cual se trasladaba el presidente. Tiene una patente AB035 IH. Y se le encontraron 41.095.000 pesos de multas, de infracciones, 203 infracciones. Tiene cometidas este vehículo donde se trasladaba el presidente. Seguramente es una camioneta que le proveyeron para ese momento, para la campaña. Ese no es un vehículo oficial, ese no es un vehículo de la Presidencia de la Nación. Está bien, Milei no debe usar recursos de la Presidencia de la Nación para hacer campaña. Ahora, siendo el presidente, tiene que tener sí la seguridad y toda la protección de la Presidencia de la Nación. Si podemos, vayamos al video 5, donde Milei agrede a los manifestantes y se ve cómo es el nivel de agresión que había en la caravana. Miremos lo que pasaba. Y Leo y Lauti, que estuvo ahí, nos ayudan a entender qué pasaba. A ver. Alfredo, un colega de Zona Sur, me dice que esto es previo a los incidentes, donde ella está insultando. Mira, los corruptos son los tuyos, Espert levanta el puño y Milei increpa a los manifestantes que le decían corrupto, diciéndole, los corruptos son los tuyos. Esa era la caravana. Fíjate, una caravana del presidente de la Nación en donde no tenía gente alrededor. La camioneta no tenía gente alrededor. Apenas 2 o 3 agentes de seguridad de la Policía Federal y nada más. O sea, una locura, una falta de prudencia absoluta, total, ¿no? Y después de todos estos hechos disparatados, las declaraciones de Sebastián Pareja, que iba en la camioneta, arriba de la camioneta, es el video 4, son insólitas las declaraciones de Sebastián Pareja, que es el subsecretario de Desarrollo Urbano,
del Ministerio de Economía, pero más allá de su cargo, en realidad su función real es ser operador político y armador político de Karina Milei. Escuchemos lo que decía Sebastián Pareja de los manifestantes que fueron a agredir. Condenamos las agresiones. Obviamente que toda agresión es condenable, pero Sebastián Pareja aplicó un calificativo muy poco feliz para esta situación en la que estamos viviendo. Mirá. No, ahí está Sebastián Pareja, increpando. Eso es otro. Te hablo de, lo tenemos como video 4, una extracción de un audio en donde Sebastián Pareja en TN, con Diego Seigman, hacía declaraciones. Dugan presenta al corte, pero el corte es de TN. El corte es de TN en una entrevista que le dio Sebastián Pareja. Ahí está. Se cumplen, de hecho no terminó existiendo ningún herido de gravedad en la figura del presidente o de su hermana, que son los actores principales. Lo que sucede es que después hay un tercer cordón que tiene que ver ya con la cuestión local, que tendría que estar controlando a estos energúmenos, ¿no? Porque son tipos que son discapacitados, son personas que están fuera de la lógica que podemos entender todos nosotros. Arrojar piedras a otra persona por el simple hecho de pensar distinto me parece que está fuera de lugar, y me parece que ahí falló ese control que entiendo no estaba a cargo ni de la seguridad del presidente. Claro. Hay varios disparates para analizar en una misma declaración de apenas 30 segundos, ¿no? Energúmenos, coincido, en los que van y tiran piedras a un presidente son energúmenos, o tal vez se los pueda condenar por incitación a la violencia, por a lo mejor, violencia política, violencia institucional, lo que vos quieras. Ahora, decir en medio de esta crisis de coimas en la dirección y en la agencia de discapacidad, que son discapacitados, ya es poco feliz, es muy poco feliz, es una declaración casi provocativa, ¿no? Por otro lado, él dice, van a tirar piedras a quien piensa diferente, ¿no? En realidad no es a quien piensa diferente, a la gente que va a tirar piedras, o que la gente que tiró piedras, que no defendemos ni protegemos ni mucho menos, no es porque piensan diferente al presidente. La gente está con hambre, la gente no llega a fin de mes, la gente en los barrios, aunque ellos no lo quieran creer, aunque ellos miren los números del INDEC y les den que bajó la pobreza, y se lo quieran creer con el diario de Irigoyen, la gente está enardecida porque no le alcanza la plata para fin de mes, porque hay muchos desocupados nuevos desocupados, gente que ya no gana, que siendo asalariada y trabajando en un trabajo formal, no puede llegar y está por debajo de la línea de la pobreza, no tiene para darle de comer a sus hijos, no tiene para comer 4 veces al día, ni siquiera 2. Entonces, esto es lo que enardece a la gente, no que piense diferente. No estamos hablando de una cuestión política e ideológica, estamos hablando de una cuestión de hambre, de hambre. De hecho, ayer, después lo vamos a desarrollar, pero ayer se suicidó en Río Tercero el jefe de recursos humanos de una petroquímica porque tuvo que echar y despedir a 124 trabajadores. Dato preocupante para una crisis social, ¿no? Entonces, Sebastián Pareja la pifia, no es porque piensan diferente, es porque la gente está mal, la gente está muy mal, y si la gente está mal, es muy condenable, hay que poner preso a quien tira piedras, encontrarlos y a lo mejor condenarlos judicialmente, porque están cometiendo un atentado contra la vida del presidente. Después Javier Lanari, que es el número 2 de Manuel Adorni, tuiteó que habían intentado ejecutar un magnicidio contra el presidente. No sé si da para tanto, pero lo agredieron, fuera de toda duda. Pero hay responsabilidades compartidas, porque Milei no puede ir y regalarse, estaba regalado en medio del conurbano, en donde es la zona más caliente del conurbano, regalado, sin seguridad. Digamos, creo que la sacó barata el presidente, pero por propia incapacidad de él y de su seguridad. Es decir, él decidió ir ahí. Su entorno, Karina Milei,
Sebastián Pareja decidieron hacer ese acto. Y la seguridad tal vez no lo pudo convencer al presidente de que tiene que tener un perímetro asegurado para que no entre gente a poder agredirlo o a poder atentar contra su vida o contra su integridad física. Eso por un lado, a ver, la gente no fue a tirar piedras porque piensa diferente. Y también Pareja le culpa a la municipalidad de la seguridad, que el tercer cordón o el segundo cordón, dijo, no sé cómo Mongo dijo, pertenece al municipio. No, señores, la seguridad del presidente tiene que ser de la Presidencia de la Nación. Hay un servicio de seguridad del presidente. No se puede depender del municipio, y menos si el municipio es un municipio de un signo político diferente. No te van a poner ninguna seguridad. Tiene que estar la seguridad del presidente, que la Policía Federal tenés que llenar, atestar, saturar de Gendarmería, Policía Federal, el lugar y eventualmente, bueno, hacer actuar a la seguridad. Pero fue así, regalado, a la intemperie, de cuerpito gentil a un lugar de los más calientes, en donde gobierna Federico Termín, que es un hombre de Martín Insaurralde, ex jefe de Loma de Zamora. Ya sabemos los problemas judiciales que tiene Martín Insaurralde, pero bueno, Milei fue al corazón del conurbano, en camperita, sin ningún tipo de protección, y estas son las cosas que pasan, más allá de que después la presidencia la quiera dibujar como la quiera dibujar, ¿no? Expusieron al presidente a un problema que pudo ser catastrófico, dramático, trágico. Bueno, son las 9:05. Ya nos vamos al informativo de Ecomedios. Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con unas cuantas verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220. Econoticias. Toda la información al instante. 9 de la mañana, 6 minutos en todo el país. En Buenos Aires el cielo está despejado. La temperatura 13 grados 8 décimas. Milei participa este jueves del almuerzo del Consejo Interamericano de Comercio. El mandatario ya había hablado en ese foro hace más de un año, el 15 de mayo de 2024. El primer mandatario será recibido al mediodía por la nueva titular de la entidad, Bettina Bulgeroni, que en mayo pasado fue la primera mujer designada al frente de la organización que nuclea a las principales centrales empresarias del país. Reconocimiento en el Senado a científicos del CONICET por la histórica expedición submarina. Desde el Congreso nos amplía Alberto Lampugano. Reconocimiento en el Senado de la Nación a científicos del CONICET por la histórica expedición submarina realizada hace días atrás, que se denominó Cañón de Mar del Plata. Esta misión combinó soberanía, innovación y también biodiversidad. Al respecto, la presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología, García Larraburu, expresó que esta misión significó un salto tecnológico y científico sin precedentes y a la vez un acto de soberanía, porque allí se disputan nuestras riquezas y nuestro futuro, donde la labor del CONICET es estratégica. Desde el Congreso de la Nación, para Ecomedios, informó Alberto Lampugano. Más títulos en Ecomedios a las 9:07 de la mañana. Deportes, fútbol, con un doblete de Messi, Inter Miami derrotó a Orlando City por 3-1. De esta manera, el equipo de Florida se clasificó a la final del certamen en busca de defender el título logrado el año pasado, que había significado el primero para la franquicia en su historia. Ahora las Garzas esperan en la final por el vencedor de Los Ángeles Galaxy y el Seattle Sounders. 9 de la mañana, 8 minutos en todo el país. En Buenos Aires el cielo está despejado, la temperatura 13 grados 8 décimas, humedad 85%. La mejor información
pasó por Econoticias, ecomedios.com. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. 91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con unas cuantas verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220. Nueve y 12 minutos son en este momento y la temperatura está en 13 grados 8, el día lindo, espléndido en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, como siempre, continúan, ¿no?, las novedades. Ayer Javier Milei dijo, en plena marcha, en pleno lío, un minuto antes de emprender la evacuación que hizo junto con la poca policía que tenía a su alrededor y con la camioneta, y que tuvieron que escapar de las agresiones en Loma de Zamora, alcanzó a decirlo a C5N: todo lo que dice Españolo es mentira, lo vamos a llevar a la justicia y vamos a demostrar que mintió. Esto lo dijo cuando se acercó un periodista de C5N y le preguntó. En medio de todo eso volaban las piedras y demás, ¿no? Aparentemente ahora la estrategia que tiene el gobierno es ir contra Españolo, es demonizar a Españolo y culpar a Españolo de haber mentido, ¿no? Aparentemente, digamos, en teoría debe estar segura el gobierno, o seguros, de que pueden demostrar que no se pagaron coimas, o por lo menos que Españolo no va a poder demostrar que se pagaron coimas, ¿no? Entonces, aparentemente esa es la estrategia. Por el lado de Españolo todavía no se sabe nada, todavía Españolo no dio señales de vida,
todavía no reveló cuál es su estrategia. Él es abogado, no se sabe si se va a presentar a declarar espontáneamente. Ha habido versiones de todo tipo, de que podría ser arrepentido, es decir, acogerse a la figura del arrepentido en la ley penal vigente en la Argentina es, decir, bueno, acá estoy yo, conozco este delito, participé de esta manera, este delito se hizo así, 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 y pide una reducción de la pena por contar cómo se produjo el delito y señalar a los culpables, ¿no? Eventualmente un arrepentido por lo general es alguien inferior en la cadena de culpabilidad, es alguien que no estaba al tanto de lo que, o no estaba en poder de evitar, ¿no? Que se cometiera el delito, o por lo menos que puede culpar a otros para poder ser arrepentido, si no es simplemente una confesión y bueno, a la cárcel. A ver, lo que tendría que hacer Españolo es contar e inculpar a quienes fueron los autores de los delitos, si hubiera habido delitos, ¿no? En eso consiste la figura del arrepentido y probablemente Españolo se acoja a esta figura. Si no será indagado, puede ser que sea indagado, todavía no lo decidió el fiscal Franco Picardi, si va a ser o no va a ser indagado por la justicia, y si es indagado, ya de alguna manera está imputado. Por lo general, en la Argentina, los fiscales que piden la indagatoria de un imputado o de un sospechoso, y si el juez la acepta, es porque ya hay casi una semiplena prueba para que sea procesado. Por lo tanto, si Diego Españolo, el ex titular del ANDIS, de la Agencia Nacional de Seguridad, llega a esa instancia de indagatoria, probablemente sea procesado, pero también hay que ver qué puede llegar a pasar en la indagatoria y el resultado de la indagatoria para ver si es procesado solamente él o si llaman a otros a indagatoria. Puede ser que llamen a indagatoria a Eduardo Lule Menem, el secretario de Gestión Institucional de la Presidencia de la Nación, o a Karina Milei, ¿no? O al propio Javier Milei. Porque la denuncia de Gregorio Dalbón, el abogado que denunció originalmente esto, apenas se conocieron los audios, lo imputa a Javier Milei y a todos los nombrados por Diego Españolo, ¿no? El jefe de Estado, Javier Milei, después de estar en Loma de Zamora, posteó un mensaje en clave electoral que decía civilización o barbarie. Javier Milei puso en una foto en donde se muestra una piedra que estaba volando por sobre su cabeza. Verdaderamente, si esa piedra le pega en la cabeza a Javier Milei, no sé de qué estaríamos hablando hoy, ¿no? Hoy estaríamos hablando de la internación del presidente, por lo menos. Una piedra de enormes dimensiones, y el presidente en esa foto dice civilización o barbarie, kirchnerismo nunca más, fin. Así pone Javier Milei, emulando el estilo de Manuel Adorni, ¿no? Bueno, el PRO, expuso su repudio a la agresión a Milei, dijo el kirchnerismo mostró su verdadera cara. Estamos de acuerdo, si esto fue obra del kirchnerismo, en condenar tajantemente al kirchnerismo o a la izquierda o a quien sea que haya agredido al presidente. Pero el presidente se regaló, es decir, fue a un lugar caliente, sin seguridad, y al menos no se sabe bien, nadie explicó, porque Pareja culpó al municipio, pero acá la seguridad es responsabilidad de la Casa Rosada y de la propia Karina Milei, que es la secretaria general de la presidencia. Institucionalmente es la responsable de la seguridad del presidente, porque es la que tiene bajo su órbita la Casa Militar, y la Casa Militar es responsable de la seguridad presidencial, de la custodia presidencial. Vamos a tomar contacto con Hugo Grimaldi, nuestro amigo y periodista, nuestro hombre de la casa, que nos antecede todas las mañanas aquí en Unas Cuantas Verdades. Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, ¿cómo estás? Buen día. Escuchando atentamente lo que decías, y yo esta mañana de alguna manera en el programa planteé algo similar, no igual, pero sí similar, porque decía, no creo que el presidente se haya expuesto a propósito,
porque evidentemente la pedrea fue muy nutrida y por lo que vos decías pudo haber terminado mucho peor, pero realmente uno no piensa que estas cosas se hagan a propósito, pero qué bien le ha venido al presidente, ¿no? En todo caso, como para ir tapando lo otro. Claro, algunos dicen que lo hizo, bueno, las visiones conspirativas dicen que yo no creo, es decir, no sé, la verdad es que ya a esta altura no puedo creer ni dejar de creer nada, porque estamos viviendo momentos tan confusos pero algunos dicen que, dijo, vamos a Loma de Zamora y, digamos, vamos así como y si hay gente que agrede, bueno, que ellos paguen el coste, ¿no? Que lo usaremos para decir que fueron los cucas, que fueron los kirchneristas. De todas maneras es una irresponsabilidad, sea como sea por ignorancia o sea por premeditación, es un error gravísimo del presidente y de la presidencia de la nación exponerlo de esa manera al presidente, porque estamos a un tris de un atentado. Sí, no, realmente fue una locura, pero y esto se va a seguir repitiendo, porque el presidente mismo dijo ayer, no voy a cambiar mi modo de hacer campaña, etcétera, etcétera. Digo, se va a seguir repitiendo en la medida que sean tan laxos en los controles, como parece que ocurrió ayer, ¿no? Sí, como decíamos antes, ¿no? La seguridad del presidente la tiene a cargo la custodia. Claro, el inmediato responsable es el jefe de custodia, que es Ariel, se me borró el nombre ahora, ya te lo voy a decir, pero el jefe de la Casa Militar es Ignacio Ibáñez. Son los responsables, Ariel Bon Giovanni, comisario mayor, y el jefe de la Casa Militar, ¿no? Ellos son los responsables directos. Ahora, uno nunca sabe si Milei le hace caso a ellos, porque Milei es Milei. Sí, es un outsider que poco le importan ciertas cosas, pero yo creo que Milei todavía no se ha calzado el traje de presidente de la nación. No, a él no le cuadra por su personalidad, por lo que fuere, pero no se ha dado cuenta el lugar en que está. Y hoy por hoy está ahí en la batalla, en el día a día, y la verdad que estás metiendo algunas patas de aquellas, como por ejemplo el otro día, avalar con su republicación el comunicado de una de las partes de esta historia de las coimas, ¿no? Entonces, digo, es como que el presidente no... Yo recordaba también en el programa hoy una vieja frase de Amadeo Carrizo. ¿Te acordás de aquel arquero de... Claro. de Alfredo Di Stéfano, que le decía a Carrizo, ahí está, Alfredo Di Stéfano decía, mira, las que van adentro, fenómeno que las atajes, pero las que van afuera, no las metas. Claro. Y el presidente me parece que el otro día, con eso del comunicado y con esto de las salidas a la calle, es como que está teniendo algunos traspiés que quizás él busca, pero que me parece que le juegan en contra, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Creo, Hugo, que acá Milei está en una encrucijada porque Diego Españolo visitó Olivos unas 40 veces, la Casa Rosada también, otras tantas, era un hombre frecuente, era su íntimo amigo, era su abogado. Creo que no saben para dónde disparar. Ahora parece ser que la estrategia es acusarlo a él, a Diego Españolo, e ir contra Españolo, como diciendo que, bueno, hizo una mentira, dijo una mentira, es el nuevo demonio, se llama Diego Españolo, así como en su momento fue Victoria Villarruel, después fue Ramiro Marra y todos los, después ahora Marcela Pagano, es decir, pero ahora el enemigo es Diego Españolo, y como no sabe cómo salir, cometen este tipo de errores, ¿no? Ahora, Francos dijo que Milei nunca debió confiar en Españolo. Hizo declaraciones aparentemente esta mañana. Lo dijo esta mañana. Sí. Exactamente. Nunca debió confiar en Españolo, pero confió. Y era su amigo. A ver, es impensable que si Españolo cometió delitos y los confiesa, por un lado, Españolo dice que los delitos, él se lava las manos y que tiene la información en los audios, dice que tiene información para inculpar a Karina Milei y a Lule Menem y que a él no lo van a agarrar. Sí, vos imaginate que, muy incierto, que él, ¿no? era el responsable, porque al ser el capo de la agencia, por supuesto que es el gran responsable y por eso lo van a acusar. Porque además ya lo que está buscando el Ministerio de Salud es compararle licitaciones del
del ente de la discapacidad, por ejemplo, contra el Ministerio de Salud, y se han encontrado algunas diferencias muy gruesas. Pero eso estaría... 27% de Claro, sobreprecios de los medicamentos que compraba el Andes. Eso estaría diciendo dos cosas: que los muchachos de la droguería suiza argentina no orinan agua bendita, y que alguien ordenaba pagar eso, por más que el responsable fuera el propio españolo, funcionario españolo. Claro, por lo cual, digo, hay una cadena. Va a haber un tironeo que por ahí hasta lo van a obligar a Españolo a declararse arrepentido, con lo cual es un despelote que se va a armar que ni te imaginas. Bueno, yo diría que a Milei no le conviene que lo obliguen a declararse arrepentido porque, bueno, si él declara como arrepentido, inculpa a los demás, ¿no? Acá hay una cadena de responsabilidades, según lo que dijo Españolo. Está la responsabilidad de Lule Menem, que además se conocieron muchas reuniones por si vos te metés en internet y pones reuniones de agenda de gestión de intereses, las audiencias de gestión de intereses en internet, te aparece una página oficial donde te figuran las reuniones, y pones un buscador y pones Lule Menem, Eduardo Lule Menem o Eduardo Menem con Españolo, y te saltan 3-4 reuniones que hubo con Lule en la época en donde Españolo dice que se armaban estas coimas, con lo cual Españolo estuvo con Menem y probablemente en esas reuniones se habló del tema, con lo cual y también aparecen reuniones de Lule Menem con Pablo Anzaloni, el diputado nacional, con quien también intervino la obra social Osprera, en donde otra empresa de los Menem también prestaba servicios, y también aparentemente esa obra social Osprera también contrataba a la Suizo-Argentina, que también está vinculada a los Menem, con lo cual hay todo una combinación de factores que hacen que pareciera que todo lo que Españolo dijo en los audios es cierto. Hoy, mira, perdóname que me extienda 2 minutos, ¿no? Pero Francos dijo que Españolo era un nacido visitante de la residencia Olivo, dijo, no sé si será cercano, pero lo conoce al presidente, ha ido varias veces a reuniones de ópera que hace con algunas personas en Olivos. Si el presidente confiaba en él, bueno, no debió haber confiado. O sea, dijo que iba a Olivos, que iba a las reuniones de ópera, de ópera para los domingos. Es el fin de semana, ahora es un amigo íntimo. Sí, la verdad que son todas, el gobierno las tiene todas para perder. Ahora, nada hace para que las cosas le vayan mejor. Al contrario, empioja cada vez más la situación. Por eso te digo, no sé si tienen una estrategia todavía y han quedado paralizados. Eso al gobierno le hace peor, porque el ciudadano ve que hay un gobierno paralizado, por lo que fuere, y que ha perdido la iniciativa. Claro. Y esa iniciativa después te la cobran los mercados, porque una de las partes de los líos que hay en el mercado tienen que ver justamente con todo esto. De eso te quería preguntar. Ayer hubo una fuerte intervención, ¿no?, del gobierno en el mercado para mantener el dólar a raya, y también para licitar una licitación que, bueno, tuvo que convalidar una tasa del 75-80%, ¿no? Sí, trabajó a dos puntas, por el lado de los futuros, por el lado de las tasas. Y logró consiguió un poco más de plata que la que vencía, lo cual parece lógico por la cuestión de la capitalización de intereses, pero el mercado, viste, no se conformó porque el riesgo país sigue subiendo 850 puntos. Y claro, a mí me parece que acá hay una ¿te acordás de la doble Nelson de Karadagian? Sí. Bueno, el gobierno está en medio de una doble Nelson, ¿no? Por el lado todo lo financiero, cambiario y monetario, y por el otro lado todo este lío de las coimas, con lo cual... y una cosa retroalimenta a la otra, porque el lío de las coimas genera más incertidumbre en los mercados, digamos, ¿no? Y incertidumbre porque dicen, y si gana Cristina, entonces lo que el gobierno se supone que quiere neutralizar, lo está fogoneando. Están en un lío realmente bastante bravo, y veremos hasta dónde llega. Yo creo que desde el costado financiero inclusive se lo critica hasta el propio ministro, porque el otro día Caputo dijo
No, lo que pasa es que Milei es el que me dice que yo suba las tasas. ¿Viste? Lo tira abajo del camión al presidente, el mejor ministro de la historia a su presidente. ¿Cómo está la Con lo relación cual- Caputo-Milei? ¿Cómo la... No, ¿Qué información tenés? Se supone que está bien, pero estas declaraciones llamaron la atención. Bueno, dicen que Caputo en reuniones privadas y en algún tuit se le escapó que digamos que está responsabilizando a Milei por toda la Sí, falta de es así. capacidad de estabilizar la economía. A Milei y a su así. entorno, ¿no? Al entorno de Karina, Lule Menem, Santiago Caputo y demás. Y bueno, pero no es la primera vez que Caputo se lava las manos. En el tiempo de Macri pasó más o menos lo mismo. Digo, será el mejor ministro de Economía de la historia, pero al mercado hoy, tal como están dadas las cosas, no le cierra. Pero por otro lado, digo, los bancos son los grandes perjudicados de todo esto, porque se les han subido los encajes, con lo cual también hay muchas operaciones en contra de Caputo. Pero el mercado, que lo único que sabe es ganar, o querer ganar plata, la verdad que estas cosas le importan poco. Si el propio ministro sale a decir el otro día que esto de la suba de tasas tiene fecha de vencimiento, y entonces, porque es transitorio, dijo. ¿Qué significa eso? Y que cuando vengan las elecciones algo va a pasar, y el mercado que descuenta que va a pasar y que puede haber una devaluación, entonces compra dólares, con lo cual te digo, están en una espiral que más que doble Nelson parece triple Nelson, pero que se complica cada vez más. Y la verdad que no se ve, salvo en el caso de Franco, que me parece que es el único que tiene un poquito más de cintura, no se ve quién pueda arreglar todo esto, ¿no? Así es. Al comenzar el programa, y tengo que cerrar porque ya tenemos una nota, pero te quería decir esto último. Parece ser que hay muchos interesados en el círculo rojo que rodea al gobierno, Ernequian, por ejemplo, de que Guillermo Franco se transforme en algo así como el jefe de gobierno y Milei en el jefe de Estado, ¿no? Pero que el que tenga la manija de política y el que lleve la rienda del gobierno sea Guillermo Franco. Y esto parece ser algo que está pasando porque Milei le dio el otro día una chapa muy fuerte y ayer Guillermo Franco fue el que habló en el Congreso y hoy hizo declaraciones radiales en donde, por ejemplo, respaldó, dijo, no tengo nada que reprocharle a Lule Menem, me parece una persona irreprochable de confianza de gestión. Bueno, dijo que no tenía que haber confiado en Españolo. Bueno, no sé si coincide tu información, pero me parece que Guillermo Franco pasa a ser el hombre fuerte del gobierno, ¿no? Sí, es así, y te digo más, que aquella picadora de carne que había entre los Menem y Karina por un lado y Caputo Santiago por el otro, ahora se ha trasladado a ponerlo a Guillermo Franco del otro lado de la balanza, con lo cual algo está pasando. Creo que la picadora de carne la van a sacar del gobierno, me parece. Y es probable. Bueno, yo sé con quién vas a tener la nota, no la voy a anticipar, pero me voy a quedar escuchándote porque me interesa mucho. Dale, te mando un gran abrazo, Hugo, y gracias por esta ayuda a pensar y analizar la política. Abrazo grande. Chao, gracias igualmente. Hugo Grimaldi, periodista político y económico de acá, de la radio, de Ecomedios, todas las mañanas nos antecede el análisis, ¿no? que hacíamos coincide en esto de que aparece ahora emergiendo la figura del jefe de gabinete, el mejor jefe de gabinete de la historia según Milei, Guillermo Franco. Ya volvemos. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Ahorra todos los días con la tarjeta Soy Tigre. Más de 500 comercios adheridos que ofrecen descuentos en farmacias, supermercados, restaurantes, útiles escolares, salidas y mucho más. Usala para lo que necesites en todas las localidades del distrito. Descarga la app, tramitala gratis y empezá a disfrutar todos los beneficios que tiene para vos. Tarjeta Soy Tigre. Descubrí cuánto podés ahorrar. Tigre. Tigre, municipio. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Acompañaron a Mariano Barrio en unas cuantas verdades. Descubrí el corredor de los Andes y viví momentos inolvidables.
Disfruta paisajes únicos y actividades para toda la familia. Senderismo, rafting, pesca, cabalgatas, mountain bike, kayak y tirolesa. Explorá el laberinto más grande de Sudamérica y viajá en el viejo expreso patagónico La Trochita, con servicios y gastronomía de primer nivel. Tu próximo fin de semana está cerca. El Corredor de los Andes te espera. Chubut Turismo, corazón de la Patagonia. En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. ¿Te agarró el granizo en medio de la ruta? Cuando algo se complica, te la hacemos fácil. En Experta Seguros tenemos el seguro de auto que necesitas. Contrata tu seguro de auto con nosotros. Consulta con tu productor asesor de seguros o ingresa en www.experta.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos llama al 0800-666-8400 www.argentina.gov.ar/SSN. Número de inscripción 0880. En Vicente López tomamos la decisión de hacernos cargo de la seguridad para defender a nuestros vecinos. Por eso tenemos una nueva patrulla motorizada y sumamos agentes en los centros comerciales. Vicente López, nuestro lugar seguro. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. ¡Mirá, mamá, un capibara! No, gurí, acá le decimos carpincho. Este invierno, baja a modo carpincho. Vení Entre Ríos. Gobierno de Entre Ríos. Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con Unas Cuantas Verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220. Nueve y 36 minutos y ya vamos a ir a un contacto, una entrevista muy importante que tenemos en la mañana de hoy aquí en Unas Cuantas Verdades antes vamos a escuchar, y también nuestra entrevistada va a poder escuchar lo que dijo Guillermo Francos, ¿no?, ayer sobre el caso de los sobornos o de las coimas o de las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, porque Guillermo Francos había dicho que no iba a poner las manos en el fuego por Lule Menem ni por nadie, pero ayer fue casi diría que se tiró sobre la bomba, ¿no? Puso las manos, puso el cuerpo, puso todo y defendió al gobierno y dijo que se va a investigar todo. Acá lo tenemos a Guillermo Francos en el informe ante la Cámara de Diputados en el día de ayer. Se orquestó una operación política divulgando unos supuestos audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad. Que quede claro, tanto la aprobación de leyes que demandan recursos que quiebran el equilibrio fiscal, como la difamación de funcionarios con acusaciones no fundamentadas, forman parte de un mismo patrón. El accionar de un pequeño grupo de personas que en esta nueva Argentina ya no tiene lugar. Una vez más, responderemos ante todas estas maniobras con transparencia y respetando la división de poderes, cosas que no se han hecho en otras oportunidades de la historia reciente de los argentinos. Por ello, hemos decidido remover al titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, además de intervenir el organismo para garantizar su correcto funcionamiento y realizar una profunda auditoría y los sumarios administrativos correspondientes, con énfasis en el sistema de compras y contrataciones. Estamos acostumbrados a la estrategia de las causas que tapan causas, pero la justicia
ya está trabajando para poner... Ahí está, era Guillermo Francos en el informe ante diputados en el día de ayer, diciendo que echaron a Diego Españolo, el titular del Landis, y que van a hacer auditorías y van a respetar la división de poderes. Estamos en línea con María Eugenia Talerico, es abogada, ex vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera y además es candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires, diputada nacional para las elecciones del 26 de octubre por la Alianza Potencia. ¿Qué tal, María Eugenia? ¿Cómo te va? Buenos días, ¿cómo están ustedes, Mariano? Muy bien, muy buenos días. ¿Pudiste escuchar bien el audio de Guillermo Francos? ¿Qué dirías vos respecto de todo esto? Mira, en algún punto siento que nos están tomando el pelo, porque es contrario a todo el sentido común lo que están diciendo respecto de lo que está sucediendo a partir de estos audios. O sea, está claro que los audios forman parte de alguna operación, que alguien los está revelando y que eran conversaciones privadas, pero también es cierto que se revela un esquema de corrupción que la justicia está investigando. También creo que hace muchos años, digamos, hace mucho tiempo que ya están a cargo del gobierno y que las contrataciones públicas, si no quieren corrupción, es uno de los lugares que más tienen que contratar. El tema de contratación que tenían en esta agencia era bastante oscuro. Y así también todos los señalamientos que venimos haciendo respecto de personas oscuras que el gobierno ha decidido tener en su entorno. Como por ejemplo, justificar ahora también lo que fue la nominación de un juez tan corrupto como el hijo en la corte, ahora encuentra algún sentido. Entonces yo tengo, la verdad, en este momento una sensación de mucha indignación, porque realmente si uno quiere liderar políticas anticorrupción, no hubieran desmantelado la UIF, no hubieran trasladado la OA, la Oficina Anticorrupción, no la hubieran, digamos, puesto a cargo de una persona que era socia del ministro de Justicia. La transparencia, que es un pilar fundamental para la estabilidad macroeconómica, no ha sido cuidado. María Eugenia, una preguntita, ¿estás con manos libres? Sí. Se te escucha un poquitito lejos. Si podés acercar a lo mejor el micrófono a tu boca, se tendría mejor audio. Igual se escucha, pero está como alejado. Sí se puede. Si no lo dejamos así. ¿Me escuchas bien? Sí, perfecto. Bueno, y contame, ¿qué debería hacer hoy el gobierno? ¿Qué harías vos hoy en un caso como este? Es decir, ¿por dónde se empieza a investigar este caso? El fiscal Piscardi, bueno, ya recogió teléfonos, recogió máquinas de contar billetes, recogió documentación. ¿Por dónde se empieza? ¿Hay que empezar a buscar la ruta del dinero acá? Mira, sin duda, si tienen la lupa puesta, la justicia actuó muy rápido, con lo cual tienen los instrumentos para poder analizar, más allá de algunos borrados que hubo, ¿no? Ya sabemos también que hubo algún tema con el teléfono de Spagnolo, pero actuaron muy rápido, así que las pistas seguramente van a aparecer. Mira, yo creo que lo que tiene que hacer el gobierno, porque no es la primera vez que aparecen ruidos de corrupción, y necesitan generar confianza para que podamos iniciar un camino de estabilidad en serio en la Argentina. Ya no bastan los gritos de que están luchando contra el kirchnerismo al que le están dando de comer. Le están dando de comer al kirchnerismo. Están pavimentando el camino para el regreso del kirchnerismo prácticamente. Mira, yo no le tengo miedo al regreso del kirchnerismo porque tiene tantos problemas en la justicia penal y está tan diluido en sí. El peronismo en la provincia de Buenos Aires se están cruzando con peleas, que ya lo escuchaste la otra vez a Máximo Kirchner y demás. Lo que sí nosotros tenemos que ordenar es la oferta liberal, republicana, sensata, transparente, que obviamente, mira, nuestro problema acá no es kirchnerismo o no kirchnerismo. Nuestro problema en la Argentina son los corruptos. Esa casta que nos colocó en una bancarrota moral que hace que fondos, en lugar de ir para los discapacitados, se fueran para las coimas. Entonces, lo que nosotros tenemos acá es una bancarrota moral donde está involucrado el sector público y el sector privado del nivel más alto de la República Argentina. Y si no encaramos en serio políticas anticorrupción para empezar a generar confianza y que las reglas de la libre competencia, el libre mercado, no sean la de los corruptos amigos del poder, Argentina va a volver a tropezarse en lo que ya conocemos, que es obviamente todo el desorden que viene a partir de un gobierno que hasta ahora no es capaz de organizarse institucionalmente.
el pilar es institucional en la Argentina. Entonces, de los gritos anti-kirchnerismo, a mí no me asusta ya el kirchnerismo. Tenemos que formar un frente republicano serio, para una oportunidad única, porque tienen apoyo de la gente, para hacer las transformaciones profundas que necesitamos, dejar de discutir las cajas de la política que generaban el déficit. Mira, una de las razones del déficit fiscal de la Argentina es los gobiernos corruptos que se la pasan haciendo negocios, porque tenés un sobrecosto en la economía de entre un 20 y un 30% y dinero que no llega donde tiene que llegar. Bueno, es fíjate, mucho dinero fíjate lo que que te estoy diciendo. las primeras auditorías, sí, claro, las primeras auditorías del nuevo auditor o el nuevo interventor del ANDIS, de la Agencia de Discapacidad, dicen que se están registrando sobreprecios de medicamentos comprados por el ANDIS de 27% más caros que los medicamentos que compraba el Ministerio de Salud. Por supuesto, pero es que esto es así, Mariano. La causa de los cuadernos reveló que un estudio de CONICET, lo que perdimos fueron 36.000 millones de dólares. Tendríamos la ruta de la Argentina construidas. Entonces, si nosotros repetimos este problema en un gobierno que vino a combatir a la casta y que tiene a toda la casta adentro, porque vos me preguntás hoy, el dilema es menemismo versus kirchnerismo. Vos no sabés lo que son las listas de la provincia de Buenos Aires. Necesitamos dejar nuestros miedos y obviamente ante una elección legislativa, que acá me voy obviamente a la elección que tenemos enfrente el 7 de septiembre en la provincia y el 26 de octubre, elegir personas razonables. El Congreso ayer dio otro espectáculo lamentable. Entonces la institucionalidad es muy importante también y hay que conectarla con la baja del riesgo país, con la estabilización que necesitamos con mucha seriedad, pero si tenemos el pilar de la corrupción que todavía corroe todo el funcionamiento institucional de la Argentina, bueno, a ver, ¿quién hace que vuelvan los riesgos de la Argentina de un gobierno que no sea un gobierno liberal? Entonces, realmente esta mala praxis a mí me indigna, porque además escucho a los kirchneristas acusar de corrupción y digo, ¿cómo le están dando de comer a estos tipos? Yo siempre sostuve, bueno, y muchos periodistas también, o algunos, no éramos muchos, pero que Milei en realidad era un artilugio de la casta, y vos también lo sostuviste, artilugio del kirchnerismo y del masismo y de incluso hasta ahora vemos del menemismo, porque está el menemismo adentro, de reciclar un candidato primero para romper Juntos por el Cambio y que ganara Massa, pero cuando Massa pierde o Milei gana demasiado o mucho más de lo que ellos esperaban, apuesta un sector empresario, un sector político de la casta, apuesta, bueno, ahora vamos con Milei. Pareciera como que no nos liberamos de una casta político-empresaria y tenemos que formar un frente de ciudadanos libres, ¿no? Para que gobierne de acuerdo a los intereses nacionales, no a los intereses de unos pocos. Mira, yo creo que el origen de Javier Milei es indiscutido, a la gente le gustará o no le gustará escucharlo, pero las cajas las habilitó Sergio Massa, fue una producción de él, las listas estaban llenas de masitas en la provincia, pensé que iban a corregir ahora, porque obviamente están en otro lugar, podían hacerlo de una manera más decente, ¿viste? Más transparente, pero bueno, no, eligieron al menemista de pareja para hacer las listas en la provincia y es un desastre, pero lo que yo digo es que más allá de ese origen, ¿no? Él demostró una determinación muy importante que la gente valora mucho, que es este fenómeno que tiene que ver con la desregulación por parte de Sturzenegger, por desatar las fuerzas productivas de la Argentina a partir de esa política de desregulación que es muy importante, me parece, llevar adelante. Y después se valora mucho esto de los puntos que él logra bajar de un presupuesto deficitario desde hace un montón de años, que en su momento lo hicieron con gradualismo, que él lo hizo con un shock que me parece que al final podía ser indispensable el shock para que el presupuesto esté equilibrado, tengamos superávit que vamos viendo, porque ahí López Murphy está diciendo muchas cosas que no se contabilizan, pero esa sensación de que bajar la inflación hace que haya más tranquilidad, ¿viste? No solamente en la vida diaria de la gente, sino también en el modo de planificar las empresas que están esperando obviamente que la microeconomía arranque, porque estamos con un problema de tensión en las variables por la elección, ¿no? Porque están sosteniendo el tipo de cambio y por todo lo que están haciendo para que no se mueva
mueva la inflación, y eso es muy valorado, eso es muy valorado. Hay que decir que esta determinación que muestra Milei, incluso al principio la gente decía, bueno, está loco, pero no importa. Ahora el está loco, pero no importa, y la valoración de lo que hizo con el presupuesto y con la baja de la inflación, empieza a hacer otros ruidos, primero porque obviamente la microeconomía no recupera todavía como debería recuperar, y hay desocupación, y ahí se cierran las fábricas, y hay, bueno, muchos problemas en la economía real. Pero de todos modos la gente estaba en una sensación de compás. Si estos son más de lo mismo, la desilusión es muy grande, porque no pueden ser más de lo mismo, ¿viste? Lo que pasa, decían que... María Eugenia, se bajó el gasto 5 puntos del PBI, como dice Milei, pero el asunto es el cómo, ¿no? Porque estamos de acuerdo. Le rebanaron el haber a los jubilados, las pensiones a los discapacitados, el tratamiento a los niños con enfermedades, pero cobran sobreprecios en los medicamentos. Entonces, el IOSFA, por ejemplo, la obra social militar, está quebrada. Lo del IOSFA parece intencional, te diría. Además, lo del IOSFA en particular, te digo que parece intencional, porque no han hecho nada, aún con planes de remediación que me consta que le han llevado al ministro, y que no hicieron nada. Lo de IOSFA es terrible. Ahora, los otros temas de sensibilidad social, Mariano, yo creo que obviamente es un gobierno al que le falta una conexión hacia la sensibilidad social de los problemas que tienen justamente los jubilados, los vulnerables, como pueden ser las personas con discapacidad y demás, pero tienen cero empatía en personas que quizás estaban dispuestas a sacrificarse un tiempo más. Claro. Porque obviamente la frazada es corta, está todo muy tenso, pero el problema es que el gobierno no muestra nada de sensibilidad social para decir, escúchenme, banquen un poco más porque voy a trabajar para revertir esto, y no, los mensajes son todos agresivos, y encima ahora aparecen casos de corrupción. Entonces ahí es donde se quiebra lo que yo tenía la sensación que es un compás como de espera, aún con el sufrimiento de algunos sectores sociales muy vulnerables. Yo creo que si hubiéramos tenido un gobierno un poco más empático para decirle, banquen, que lo vamos a mejorar, estamos pensando en ustedes, pero en lugar de eso reciben todos mensajes de violencia, la motosierra que no les importa nada, entonces empiezan a haber ruidos que tienen que ver con esa actitud poco republicana y muy violenta por parte del gobierno, de nada de sensibilidad social, y obviamente si aparecen casos de corrupción es un combo que realmente yo creo que tiene que tener algún impacto, ¿no?, en la próxima elección. Así es. María Eugenia Talerico, muchas gracias por atendernos. A ustedes, Mariano, que tengan buen día. Hasta luego. Ex vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera, la UIF, abogada, candidata a diputada por Potencia en la provincia de Buenos Aires para las elecciones del 26 de octubre. Como decíamos antes, en Río Tercero encontraron muerto al jefe de recursos humanos de Petroquímica. Se llama Elías, o se trataba de Elías Casu. El hecho ocurrió en medio de una crisis en donde hubo un despido de 124 empleados en Petroquímica Río Tercero, sociedad anónima. En medio de esa crisis apareció muerto, y dicen, se sospecha, casi ya hay una certeza de que se suicidó Elías Casu. ¿Sería a lo mejor problemas personales o los problemas que atravesaba esta empresa? Pero realmente es lamentable lo que ha pasado en Río Tercero. Pasan tantas cosas que deberíamos a lo mejor ocuparnos más de este tema, pero bueno, dejamos el tema planteado ahí. Son las 9:51, ya volvemos. Acompañaron a Mariano Barrio en unas cuantas verdades. ¿Podemos poner el audio? Ojos en Alerta es una herramienta de seguridad que conecta a los vecinos con el Centro de Operaciones Municipal para prevenir delitos en tiempo real. Ojos en Alerta viene a cambiar la seguridad en San Isidro. Vamos a vivir más tranquilos y lo vamos a lograr juntos. San Isidro Seguro. San Isidro Municipio. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Grupo Petersen. Desde 1920 construyendo el país. Tigre es modelo de gestión. 180 móviles y más de 2.000 cámaras que monitorean las 24 horas. 23 centros de salud, 3 hospitales de diagnóstico y 4 hospitales especializados. Materno-infantil, oftalmológico, odontológico y de hemodinamia. Y pronto, el Hospital Municipal de Alta Complejidad. Tigre, municipio. Despertate informado y desayunate de todo.
De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con Unas Cuantas Verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220. Nueve y 53 minutos, 15 grados 9 la temperatura, agradable, día lindo en la ciudad de Buenos Aires. Ayer Elisa Carrió, jefa de la coalición cívica, hizo una gravísima acusación sobre Milei. Dijo que mira pornografía infantil. Escuchemos. Dijo, bueno, hizo estas acusaciones mientras vamos preparando el audio durante un programa en La Nación Más, y bueno, esto realmente preocupa, ¿no? Porque ahora se abre un conflicto grave seguramente a partir de estas acusaciones de Lilita Carrió. Escuchemos. Creo que esta sociedad está siendo muy herida por las palabras. Creo que el insulto y la cuestión perversa, casi anal, de alguien que ha visto mucha pornografía infantil, nos ha hecho mucho daño a todos. Y ese daño es irreparable. Y le pido a la sociedad, en medio de un sufrimiento enorme, que medite que hay dos falsas narrativas que se retroalimentan. No hay más kirchnerismo, pero nunca hubo mileísmo. Si ustedes no se dan cuenta de esto, yo no les estoy mintiendo. Acá hay que recrear un poco las instituciones no se recrean con gatos, las instituciones no se recrean con luchas internas de gente que ni siquiera tiene conocimiento ni memoria. Es necesario, yo recuerdo por mi experiencia en la Cámara de Diputados, no es posible tener como candidato a diputado un insultante serial que quiere la balacera como Esper, que ha demostrado ser un insultante serial. Bueno, ahí tenemos a Elisa Carrió denunciando y diciendo cosas, digamos, muy graves, ¿no?, de Javier Milei. Bueno, se conocieron nuevos audios de Diego Españolo, el ex titular del Andis, en donde acusaba a Lula Menem de dividir todas las licitaciones. Bueno, nos quedan muchos temas. Ayer Marcela Pagano acusó a José Luis Vila de ser el que difundió los audios. Es un funcionario de Guillermo Franco. ¿Lo vemos? Lo tenemos ahí. A ver, ¿qué dijo Marcela Pagano? Solicito, por favor, que usted nos conteste. Lile Lemoine tapaba la cámara. Lo que hace el espectáculo de una persona que no está en sus condiciones, mírenlo. Diputada, por favor. Voy a preguntar 3 minutos y si usted me interrumpe, por señor favor, diputada. presidente, voy a preguntar. Está parado el reloj, diputada. Muy bien. Les pido, por favor, no interrumpan a la diputada. Diputada Lemoine, por favor. Lemoine tapaba la cámara para que no, la cámara no enfocara a Marcela Pagano. Una locura total. Pagano. Con el respeto, ¿es así? Si es así, precisa el cargo ejercido y la duración del mismo. Y finalmente, se solicita informe, por favor, si el agente José Luis Vila tuvo alguna intervención en la filtración de los audios denominados de la corrupción de la Andis, porque estamos frente a un hecho de un grave golpe institucional y queremos respuestas. Bueno, José Luis Vilas es el secretario de Asuntos Estratégicos de Guillermo Franco. Dicen algunos que puede ser el reemplazante de Sergio Neifert en la CIDE. Bueno, vamos a la agenda deportiva porque hay mucho deporte para comentar aquí en Unas Cuantas Verdades. Alexis Montiel, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola Mariano, ¿qué tal? Buen día para vos, buen jueves para toda la gente. Buen día, días calientes, muy muy calientes, pero hoy juega River, ¿no? Juegan octavo de final por la Copa Argentina. Así es, Mariano, como lo estás contando, River tiene que enfrentar a Unión de la provincia de Santa Fe, nada más ni nada menos que en el Malvinas Argentinas, allí en la lejana provincia de Mendoza, donde van a estar jugando a partir de las 21:15 con televisación de Teis Sports, donde el millonario va en búsqueda de los pases a los cuartos de final para poder meterse en este torneo nacional, en este torneo donde, bueno, se enfrentan los mejores equipos del fútbol argentino, donde, bueno, ya en cuarto de final está esperando Racing, así que uno de ellos
tendrá que jugar frente a la Academia para pasado del mes de octubre, pero bueno, en el día de hoy River con varias dudas, una de ellas en la defensa, no se sabe si va a estar jugando nada más ni nada menos que Paulo Díaz o Lucas Martínez Cuarta, o directamente también va a estar ingresando el pibe Lautaro Rivero. Mientras tanto, que otra de las dudas que presenta el equipo de Marcelo Gallardo es ver si Juan Fernando Quintero va desde el arranque o entra Facundo Colidio para jugar en su lugar. Excelente. Bueno, ¿tenés la formación de corrida de cómo iría River hoy? Así es, Mariano, como te lo estoy contando, va con Franco Armani en el arco, línea de 4 en el fondo, con Montiel, Martínez Cuarta, Paulo Díaz o Lautaro Rivero. Dos de ellos formaría parte de este equipo titular. Hay que ver quién es el que acompaña en la saga central el duelo de los defensores. Mientras tanto, que por el costado a la izquierda va a estar jugando Marcos el Huevo Acuña. En la mitad de la cancha lo tenemos a Nacho Fernández, Enzo Pérez, Juliano Galopo, y acá la duda que había dicho en un principio, hay que ver si Juan Fernando Quintero va desde el arranque o lo hace sí Facundo Colidio. Mientras tanto, que arriba los delanteros acompañarán directamente el ataque millonario, son Sebastián Driussi o Maximiliano Salas, son los jugadores que pone y dispone el entrenador de River para jugar esta noche frente a Unión por el pase a los cuartos de final de la Copa Argentina. Excelente, este domingo corre Franco Colapinto, ¿no?, en Países Bajos. Así es, Mariano, Franco Colapinto ya llegó en el día de hoy a los Países Bajos, donde bueno, ya está empezando a recorrer se están empezando a ver las primeras fotos y los primeros videos de Franco Colapinto, que ya a partir de mañana tiene la primera práctica. En el día de mañana, Mariano, a las 7:30 de la mañana, horario argentino, vamos a tener las primeras imágenes de Franco Colapinto corriendo en la pista de Ámsterdam, donde bueno, va a estar desarrollando lo que son las últimas 10 carreras de la Fórmula 1 de esta temporada 2025, así que vamos a hacer toda la fuerza posible para Franco Colapinto, que mañana, como digo, 7:30 tendrá la primera práctica, la segunda la tendrá a las 11 de la mañana, mientras tanto que el sábado 30 tendrá a las 6:30, bien tempranito, tendrá la tercera y última práctica, y la clasificación será a las 10 de la mañana, Mariano. Mientras tanto, que la carrera será el día domingo a las 10 de la mañana, 15 horas, para el horario de los Países Bajos, pero bueno, 10 de la mañana horario argentino. Excelente. Bueno, Alexis, mañana la seguimos. Gracias por toda la información deportiva, por lo menos la más caliente, la que tenemos que conocer. Abrazo enorme. Chao, Mariano, hasta mañana. Alexis Montiel, en nuestra agenda deportiva. Con esto damos por finalizado unas cuantas verdades. Bueno, hasta mañana a las 8 de la mañana, ya acercándonos al fin de semana con un día espléndido, lleno de sol. Tengan un excelente día y nos volvemos a reencontrar mañana a las 8 aquí en Unas Cuantas Verdades por Ecomedios AM 1220. Chau. Fue una producción de Tatooine para Ecomedios AM 1220. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.